Vamos a seguir en el pulso urbano y nos vamos a ir de lo local, nos vamos a lo internacional. Exactamente, ¿sí? para saber qué es lo que está pasando en estos momentos en el mundo, Daniel. Exactamente, vamos a hacer un recorrido por Europa, por América Latina también, y para ello nos acompaña Facundo Ruiz Fragola, a pedido del público, quiero decir. A pedido ¿no? del público, sí, lo vienen esperando bastante, Facundo, así que lo tenemos en el día de hoy aquí. Le vamos a dar la bienvenida. Facundo, ¿cómo te va? Buenos días. Chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo, Eso, gusto de verlos. Sí. Te extrañaba la gente, nos mandaban mensajes preguntando cuándo va a estar. Sí, aquí a pedido del público. Exactamente. Claman por ti. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre, es un placer estar con ustedes. Pero como siempre decimos, ¿no? Bueno, en este caso vos sos el protagonista en este momento, para hablarnos de lo que pasa en el mundo. Vamos por allá, vamos a arrancar por Europa, si te parece. Bien. Bueno, a ver, ¿qué tenemos en Europa? a ver, repasemos. Bueno, venimos de... Gran Bretaña, por ejemplo. Gran Bretaña, venimos de la renuncia de Theresa May, que era la primer ministro. Ahora asume Boris Johnson, que es un ultraconservador, asume en el Partido Conservador, obviamente, con lo cual eso le da, digamos, pie para que asuma como nuevo primer ministro, y obviamente el interrogante en Reino Unido pasa por el Brexit. ¿Qué es lo que puede pasar con Gran Bretaña si se va de la Unión Europea o no? Todavía. Sí, a pesar de que el mandato de 2016 que había dado el pueblo británico todavía está ahí, se discute si podría salirse con acuerdo o sin acuerdo. Bueno, Boris Johnson ha dicho, nos vamos el 23 de octubre como sea, sin acuerdo, con un acuerdo blando o lo que fuere, nos vamos de la Unión Europea. ¿Qué significa irse de la Unión Europea? ¿Qué significa romper el acuerdo que había? Bueno, que la Unión Europea es una unión, a ver, no es como el Mercosur, donde se reúnen los presidentes y demás. Tiene que ver con una unión política, económica y financiera, un banco central europeo que es el que dicta las pautas monetarias, digamos, es el Consejo Europeo y la Comisión Europea, sobre todo los que dictan, digamos, las reglas principales en la Unión Europea, con lo cual lo que se decide ahí es lo que hacen los países. Bueno, obviamente los británicos no estaban contentos estando en la Unión Europea, digamos, esto le ha costado la salida a Cameron y ahora May, que no ha podido gestionar, digamos, de alguna manera, mínimamente, entonces no ha logrado un acuerdo de salida. Sobre todo, para que tenga una idea la gente, el problema es Irlanda, son las aduanas, se maneja mucho dinero, son las manufacturas locales, y quieren volver incluso algunos a la moneda anterior. Por lo tanto, digamos, esa ruptura puede... Y bueno, a ver, el Imperio Británico, sabemos lo que ha sido, por lo tanto no es un país más de la Unión Europea, es casi uno de los fundadores, por lo tanto, bueno, el interrogante está ahí, ¿no? A ver si Boris Johnson, que es llamado de paso, digámoslo, el Trump europeo, el Trump británico. Incluso tiene un parecido también, se espera que tenga alguna confrontación dura, digamos, con los progresistas y con los socialdemócratas británicos, así que bueno, nos va a dar, digamos, muchas noticias, podemos decir, ahora en lo que va del año, y sobre todo, en particular, a esta cuestión que es el Brexit, es decir, la salida del Imperio Británico de Gran Bretaña, de la Unión Europea, y qué es lo que puede pasar, porque eso puede determinar también la suerte de la Unión Europea, que está bastante débil, porque, digamos, hay otros países que están yéndose, bueno, lo hemos analizado aquí, China y Rusia, digamos, están presionando a algunos países de la Unión Europea, más que presionando, digamos, realizando buenas ofertas, en el caso de la Ruta de la Seda, por ejemplo, Italia, España, están pensando, digamos, de alguna manera en digamos, buscar otros acuerdos por fuera de la Unión Europea, con lo cual Europa Central, sobre todo Alemania y Francia, están bastante incómodos hoy, así que veremos si se da, digamos, alguna salida, digamos, un poco mejor a lo que es Gran Bretaña, para que no haya un impacto fuerte, y sobre todo a ver si hay un cambio de timón a partir de esta especie de traspaso de mando de Angela Merkel, que no la vemos bien incluso físicamente, hacia, digamos, otro euroescéptico como son los Salvini y demás. Así que bueno, Europa está debatiéndose en eso. Y ahí la tenemos a España también, digámoslo de paso, que está tratando de conformar gobierno. Obviamente, como todo sistema parlamentario europeo, tiene un presidente que es elegido no por el voto ciudadano, sino a través de los escaños, es decir, los diputados,
que elige la gente, ¿no? Bueno, ahí está España todavía con esa traba sin poder resolverla. ¿Por qué ha sido fallida la investidura de Pedro Sánchez? Bueno, porque no ha logrado el acuerdo de los 350 diputados españoles, debía lograr la mayoría mínima, que son los 176, eso no ha podido lograrlo en la doble tanda de sesiones. El rey había propuesto un acuerdo, pero sin duda, digamos, lo que está en juego en España, a ver si gira a la derecha o a la izquierda. Y ahí hay la irrupción de un partido que se llama Vox, que es de la ultraderecha, digamos, los más reaccionarios de Europa, junto con el club de los Salvini, digamos, de los más importantes actores de la derecha europea, ¿no? Bueno, esa es una de las trabas, y la otra tiene que ver con, bueno, la presión obviamente de todos los grandes actores internacionales, o lo que se denomina el IBEX 35, o los famosos mercados en España. Así que bueno, España es otro de los países que está ahí sin poder resolver su cuestión. Ahora esperaremos la tanda de sesiones que va hasta el 23 de septiembre. El rey deberá proponer, digamos, alguna salida, algún acuerdo, algún miembro, digamos, a la primera magistratura ¿Tanto se extiende hasta el 23 de septiembre? Bueno, venimos de las elecciones de abril. Pedro Sánchez, que es, digamos, uno de los primeros candidatos a lograr el gobierno, ha tenido casi 90 días para negociar. No ha logrado ningún acuerdo, me parece que jugaba más a perder el tiempo, tratar de desgastar a Unidas Podemos, que digamos desde la izquierda es lo más progresista que hay, y a partir de ahí buscar algún acuerdo con otros de los sectores, porque aquí recordemos que está el problema de los catalanes, la soberanía y la independencia de los catalanes, en el caso de los vascos también, digamos que son duros para negociar. Entonces, bueno, tenía, digamos, como una franja muy amplia para buscar algún acuerdo. Me parece que ha jugado simplemente al quedo, es decir, no voy a esperar y vamos a jugar a la abstención. Así que bueno, eso ha terminado en una investidura fallida, con una posible crisis, yo creo, en el gobierno, básicamente porque España, desde el régimen del 78, que es, digamos, la salida del franquismo, lo que se denomina como el Pacto de la Moncloa, no había tenido esta situación, ¿no? Muchos partidos distribuidos estaban acostumbrados al bipartidismo, ¿no? Partido Popular o Partido Socialista eran los que ganaban las elecciones y obtenían la mayoría, digamos, con su propio partido. Bueno, en este caso necesitan de la alianza de otros partidos, y aquí Unidas Podemos, por ejemplo, puede darle un gran aporte. Es lo que necesita, si no es una mayoría absoluta, al menos una mayoría simple. Eso es lo que va a ir a negociar Pedro Sánchez. Esperemos que el rey le dé pie y pueda tener salido. Bueno, en España igual se está discutiendo, así como la cuestión de Cataluña, se está discutiendo también la figura del rey, que viene desde se ha reinstaurado la figura del rey en el año 1978. El rey, que no es una figura decorativa por ahí como piensa la gente, ¿no? El rey es el jefe de Estado, el que declara la guerra, el que celebra acuerdos, y como en este caso, el que, digamos, da los mandatos a los primeros ministros para que vayan a negociar con su propia legislatura. Digo, ante la falta de acuerdo y demás, el rey puede tomar la decisión directamente y dice, bueno, che, esto es. Lo terminamos aquí y fulano de tal termina. ¿Cuál es el siguiente paso? El 23 de septiembre, si no logran un acuerdo, esa investidura que va a ser fallida va a hacer que se disuelvan lo que ellos denominan las Cortes Generales, con lo cual la Cámara de Diputados, ya han jurado los diputados, han jurado los senadores, eso se va a disolver y se va a convocar a unas nuevas elecciones, como ya había pasado en 2016, que es lo que ocurre en España, que bueno, ellos están en un ciclo de cambio político, o sea, como decía, el sistema de partidos está roto y, digamos, los votos ya no se cuentan de a dos, no es el Partido Popular ni el Partido Socialista lo que dictan, digamos, las normas políticas, podríamos decir, en el sistema español. Así que bueno, en esa ruptura, digamos, la gente lo que dice, bueno, nosotros votamos y ustedes traten de conformar algún gobierno de coalición, porque eso me parece que es el mandato del pueblo español, más allá de la cuestión catalana, que también es algo que, si bien es cierto, ha decrecido en los últimos tiempos, digamos, es lo que marca a España, ¿no? Que es un país de países, digamos, o sea, cada estado, cada región, como tienen hecho, que son 17 en total, digamos, es un país totalmente distinto al otro. Así que, bueno, ahí están los partidos entre la crisis política y tratar de negociar alguna salida, y los mercados, los grandes actores financieros que también juegan su papel, ¿no?
Bien. Y vamos a venir Volvemos para acá. más cerca, Bien, venimos para aquí acá, más para. cerca. Sí, sí, Puerto Rico. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Puerto Rico, bueno, Puerto Rico está atravesando ya hace mucho tiempo, desde el 2017 aproximadamente, yo diría que desde el huracán María, este sería el cierre, digamos, de esa crisis de gestión en cuanto a esta catástrofe natural, obviamente, Sí, claro. que no ha podido gestionar el gobierno, esa era una de las cuestiones, y para colmo de males, a Ricardo Rosselló, que es el gobernador. ¿Por qué Puerto Rico tiene gobernador? La gente seguramente se habrá preguntado, Sí. ¿no? Bueno, es un Estado libre asociado de Estados Unidos. A finales de 1900 aproximadamente, Estados Unidos se queda con Puerto Rico, y Puerto Rico es, diríamos, la estrella número 51 de Estados Unidos. Claro. Y aquí también hay un problema político y qué es lo que se espera a futuro, ¿no? Eso después lo vamos a analizar, pero bueno, básicamente lo que desata aquí el escándalo es una serie de chats que tenía el gobernador, o sea, Rosselló, con algunos de sus colaboradores. Además, digamos, de lo misógino, de lo homófobo, de los chats, lo que pasaba también era que se había reído de algunas de las víctimas del huracán María. Y es tan mala la gestión que el gobierno decía que había 64 muertos cuando se estima que han sido más de 5.000 o 6.000. Entonces, imagínense, además, digamos, los escándalos de corrupción, de haber gestionado mal el dinero público y demás, esto lo que ha venido a hacer es a desembocar en una crisis política que desemboca en la renuncia. Incluso la segunda, ellos tienen una junta de control fiscal, que sería algo así como, digamos, el Ministerio de Justicia o la Jefatura de Gobierno. Wanda Vázquez, que es la que tiene que asumir este jueves 2 de agosto a las 5 de la tarde en teoría, ayer ha dicho de ninguna manera voy a asumir, así que busquen a otra. Bueno, obviamente mucha gente le está cuestionando porque dice ella es la número 2 y dice es lo mismo que Rosselló. Claro. Así que bueno, aquí la incógnita es, ¿hay un cambio de gobierno o un cambio de régimen? Ustedes han visto que muchos famosos como Ricky Martin, sí, como Residente de Calle 13, sí, como Bad Bunny, digamos, la curiosidad es que son todos cantantes, ¿no? Los, sí, que han alzado la voz. Bueno, son los que han impulsado esta movida que lo saca Rosselló y que abre un nuevo, digamos, un nuevo interrogante. Si hay un cambio de régimen, o si, es decir, si se trata de una verdadera revolución, o simplemente va a haber un cambio de gobierno. Yo creo que la gente está esperando otra cosa. Y aquí el debate es, porque hay algunos ciudadanos que dicen, bueno, nosotros merecemos de Estados Unidos un mejor trato, entonces lo que nosotros necesitamos es, además de las visas, tener oportunidades de trabajo, que nos dé Estados Unidos más recursos, etcétera. Y los otros que dicen, bueno, no, nosotros estamos cansados de ser un estado de doble bandera, porque Puerto Rico iza la bandera de Puerto Rico y la de Estados Unidos, ¿no? Decimos, bueno, queremos dejar de ser colonia y este neocolonialismo no nos ha traído hasta aquí, lo que queremos es ser un país independiente, que es lo que buscan estos personajes que hemos mencionado recién, ¿no? Así que bueno, digamos, ahora esto recién empieza, podríamos decir, no es que concluye. Bueno, ahí estarán en manos de los ciudadanos, de los líderes opositores, de los líderes de un montón de movimientos sociales, ver si logran, digamos, que pueda resolverse, o sea, un cambio de constitución, un cambio de régimen político, etcétera, para que Puerto Rico sea más un país independiente, que no depende de Estados Unidos, o que en definitiva, si depende de Estados Unidos, como piden algunos ciudadanos, digamos, lo único que digamos tenga es un poco más de recursos, ¿no? Me parece que lo que reitero lo que dicen los actores, no, vamos un poco más allá, busquemos la independencia definitiva de Puerto Rico. Hace 2 o 3 años ha habido una encuesta, perdón, era un referéndum y promovido por estos personajes, Residente y demás, y le preguntaban a los puertorriqueños, ¿quieren ustedes ser independientes o no de Estados Unidos? El 95% ha dicho no, queremos seguir siendo colonia. Mirá vos lo curioso. Mirá vos. Y Estados Unidos, digamos, en este sentido, ¿con qué está haciendo con todo esto? ¿Cuál es la posición que tienen desde Estados Unidos? Directamente hacer como que no pasa nada. Directamente. Sí, no, Estados Unidos no se hace cargo de la crisis, como no se hace cargo de la crisis de ninguno de los países como que apoya, como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, es decir, son países que apoyan a Estados Unidos, que están en crisis, pero que digamos, Estados Unidos, cuando hay crisis, bueno, ahí no me meto. Salvo el caso de Venezuela, después el resto no me meto, ¿no? Así que la postura de Estados Unidos, digamos, es esperable, jugar a que esto
se vaya resolviendo solo de alguna manera y tiempo, solamente digamos. sea un cambio de figurita, que se calme la gente, dar un poco de ayuda y hasta ahí, digamos, llegará. Pero no creo que Estados Unidos se meta más de lleno en el conflicto, porque obviamente es uno de sus estados y va a tratar de defender y que no se vaya. Salvo que quieran la independencia, por ejemplo. Y ahí me parece que podría haber alguna acción política distinta. Por lo pronto, digamos, lo más importante es del Comando Sur o Pompeo, digamos, no han dicho una sola palabra de Puerto Rico. Así que simplemente se trata de una crisis, una especie de crisis doméstica que la resuelvan ellos y quedará ahí nomás, ¿no? Pero bueno, es llamativo además el silencio, ¿no? Porque vemos todo el día, digamos, cuestiones que están ligadas a Venezuela y demás, todo el resto de los países. Ahora acaban de autorizar la cuestión esta del muro, de los conflictos con México, con el triángulo norte de Centroamérica, pero digamos en el caso de Puerto Rico hay un llamativo silencio, ¿no? Pero bueno. Bien, finalmente digo, Donald Trump podrá hacer su muro, o sea, digo, ya autorizaron prácticamente que haga la obra, ¿verdad? Sí, no, es una parte nomás, son 160 kilómetros, pero bueno, uno de los símbolos, digamos, de campaña parece que se le va a dar. Bueno, Estados Unidos, por ahí nosotros hablamos tanto, ¿no?, de democracia y de autoritarismo, que sea en esta parte de América Latina. Bueno, Donald Trump hace 3 años que tiene cerrada la administración, tiene cerrado el gobierno, no le pagan a los empleados públicos, tiene cerrado el señor. Es curioso, ¿no?, porque por ahí muchas veces se critica al resto de los gobernantes de América Latina y se dice que son tiranos. No, bueno, Donald Trump hace lo que quiere. Cierra la administración y con eso presiona al Congreso. Bueno, en definitiva, la victoria, que ha celebrado mucho ayer por Twitter sobre todo, digamos, tiene que ver con este pequeño tramo que son 160 kilómetros, pero desde lo simbólico obviamente es muy importante porque, digamos, es una batalla política que le gana al resto de las otras fuerzas políticas. Recordemos que estamos camino a la reelección o no de Trump, que va a ser el año que viene. Están en plena campaña todos, ¿no? Por eso el peso, digamos, de estos hechos, de algunos hechos de corrupción que han sido señalados por la oposición y por el fiscal Mueller sobre todo, por la trama rusa. Bueno, hay una serie de cuestiones que están ligadas a la corrupción que salpican a Trump, pero de que eso, digamos, nadie habla, ¿no? Y otro es la cuestión esta de la inmigración. Hemos visto redadas masivas y la verdad, yo diría que también ahí hay una cuestión humanitaria para tener en cuenta. Lamentablemente, digamos, no es tapa de los medios, ¿no? Pero bueno, en algún momento lo conversaremos un poquito mejor qué es lo que ocurre con el resto de los países, ¿no? México, bueno, decíamos El Salvador, Nicaragua, están pasando muy mal y hay mucha gente que, así como mueren, por ejemplo, en el Mediterráneo, aquellos que quieren llegar a Europa, aquí en América Latina también pasa lo mismo. Así que bueno, seguramente en algún momento lo conversaremos. Perfecto. Bien, Argentina más en el detalle. ¿Tiene alguna relación con todo esto que está pasando a nivel mundial? En particular con... No, a ver, venimos de un fallido acuerdo con la Unión Europea, o más que nada, digamos, ha sido una cuestión estética o de campaña electoral. Lo de la Unión Europea, lo de Gran Bretaña podría tocar, pero no, Argentina la verdad que está, en ese sentido, está vinculada a Argentina más a lo que son los mercados internacionales que la política internacional, digamos. Pero en estos temas de fondo no. Salvo podría ser, digamos, la visita que hemos tenido los de Mike Pompeo. Ha venido el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, ha venido Mike Pompeo, pero eso está vinculado a Venezuela. Hemos tenido la semana pasada la cumbre, podríamos decir, de lo que denominan ellos el Grupo de Lima, todos estos países satélites que juegan bajo la bandera de Estados Unidos. Obviamente eso tiene como estrategia Venezuela y los recursos naturales, es más que ya lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Pero más allá de eso no veo, digamos, que esto pueda impactar, digamos, en el caso de Argentina, que Argentina pueda tomar el papel de mediador, como así lo está tomando México o Uruguay. Yo veo que Argentina más está jugando del lado de Estados Unidos y en el resto de los conflictos manteniéndose al margen. Perfecto. Facu, muchísimas gracias. No, por favor, chicos, ustedes como siempre, gracias. Bueno, Facundo Ruiz Fragola entonces con nosotros, hablándonos, analizando la política internacional, lo que pasa en el mundo con respecto a esto, tantas cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí, suceden tantas cosas.